Muy buenas tardes para todos y espero que se encuentren muy bien. Este es un nuevo espacio que se ha creado para la enseñanza de la física para aquellos estudiantes que cursan nivel medio o aquellos que están haciendo un preuniversitario. La física realmente es una ciencia muy fascinante que nos permite entender cómo funciona el universo que nos rodea, desde el movimiento de los planetas hasta la electricidad que ilumina nuestras casas. La física estudia los principios fundamentales que gobiernan la materia, la energía, el espacio y el tiempo. En este curso exploraremos conceptos básicos que te ayudarán a comprender fenómenos cotidianos y a desarrollar un pensamiento científico y crítico. ¿Qué aprenderemos en este curso? El lenguaje de la física, primero que todo, magnitudes, unidades y herramientas matemáticas sencillas. En segundo lugar, la mecánica, como los movimientos, fuerzas, como la gravedad y las leyes de Newton. En cuanto a la energía, sus formas cinética potencial y cómo se transforma. Otro punto importante es la electricidad y el magnetismo, circuitos básicos, imanes y su relación. Ondas y sonido, otro punto importante, cómo se propaga la luz y el sonido. ¿Por qué es importante la física? La física no solo explica fenómenos naturales, sino que es una base de las tecnologías como los celulares, vehículos, sistemas de energía. Además, fomenta habilidades como la resolución de problemas, el análisis de datos y trabajo en equipo mediante experimentos prácticos. Bueno, amigos, sin más preámbulos, vamos a comenzar de una vez con las unidades de distancia. Los tres elementos importantes de la física que debemos conocer como parte matemática, que son las unidades de distancia, las unidades de tiempo y las unidades de masa. En este punto vamos a aprender a convertir de una unidad a otra en la misma base. Por ejemplo, digamos en las unidades de distancia, vamos a aprender a convertir unidades pequeñas a unidades grandes o de unidades grandes a unidades pequeñas y viceversa. Bueno, comencemos. En primer lugar tenemos aquí una tablita que yo hice sobre las unidades de distancia. Aquí vemos que tenemos que la unidad básica de, de unidades de distancia es el metro. Ustedes saben muy bien que el metro más o menos es una persona normal dando un paso largo, eso viene a ser más o menos la distancia de un metro. Bueno, aquí tenemos como el metro es la unidad básica, aquí tenemos todas sus derivadas, que son unidades más grandes a ella o más pequeñas. Aquí vemos, por ejemplo, el dm, que significa decámetro, que viene a ser 10 metros. Y se llama obviamente así decámetro y se resume como D mayúscula M. Tenemos una unidad un poquito mayor que se llama el hectómetro, que se escribe como H mayúscula y M, y vienen a ser 10 a la 2, que vienen a ser 100 metros. Tenemos otra unidad más grande todavía, que viene a ser el kilómetro, que se escribe solamente como km y corresponde a 1000 metros. Aquí tenemos unidad más grande todavía que se llama el miriámetro, que se escribe como 10 a la 6 y equivale a decir un 1 y 6 ceros a la derecha, que viene a ser 1.000.000 de metros, viene a ser un miriámetro. Y aquí es algo que algunos ya más o menos tienen conocido porque mucho se escucha, que es el gigámetro, que viene a ser a 10 a la 9 metros, que viene a ser a la final 1.000.000.000 de metros. Tenemos la unidad un poco mayor que esa, que se llama el terámetro y se escribe con T mayúscula M, y viene a ser un 1 y 12 ceros a la derecha, que viene a ser un billón o 1.000.000 de millones de metros, lo que equivale a un terámetro. Bueno, aquí tenemos unas unidades más pequeñitas,
que se llaman el decímetro, y para diferenciarlo con el decámetro se escribe con D minúscula y M, y se le llama decímetro. Y este viene a ser 10 a la menos 1 metros, que eso quiere decir una décima de metro. Si usted tiene un metro y lo divide en 10 partes, esa distancia se llama un decímetro. Tenemos una unidad más pequeñita que esa, que se llama el centímetro, lo escribimos como C minúscula y M. Lo llamamos el centímetro y viene a ser 10 a la menos 2 metros. 10 a la menos 2 metros, que quiere decir una centésima de metro. Al tomar un metro y dividirlo en 100 partes y cogemos una de ellas, agarramos una de ellas, viene a ser lo que se llama un centímetro. Una unidad un poquito más pequeña, que es el milímetro, que le escribimos con dos M minúsculas, y viene a ser 10 a la menos 3 metros, que equivale a decir a una milésima de metro. Micrómetro, que se escribe como una U, que es un símbolo griego que parece una U, y viene a ser a 10 a la menos 6 metros, y equivale a una millonésima de metro, y así se le llama micrómetro. Una unidad más pequeña aún, que se llama el nanómetro, que ya ustedes lo han visto, que a nivel atómico ya se habla de los nanómetros. Y el nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros, que equivale a decir un 1 y 9 ceros debajo de un 1, que quiere decir unas milmillonésima parte de un metro. Bueno, aquí tenemos esta última unidad, que es la más pequeñita, que se llama picómetro. Se escribe P minúscula, M minúscula, y equivale a 10 a la menos 12 metros, lo que quiere decir que es igual a un billonésima parte de un metro. Bueno, aquí tenemos otras unidades que realmente no vienen a ser del mismo grupo del metro, y se llaman, bueno, estas están dadas por los ingleses, por la lengua inglesa, y las más comunes que se usan son las siguientes. La milla, que se escribe MI, y equivale a metros a 1609. Y a esto se le llama una milla. Una unidad más pequeña de inglesa, que se llama la yarda, que también es muy conocida, y equivale a 3 pies. Y aquí escribimos, aquí hay varias formas de escribir lo mismo, que un pie se puede escribir como un 1 y una comita arriba al lado derecho. Tenemos que un pie equivale a 12 pulgadas, y resumiendo, podemos escribir que un pie sí, se puede escribir como 12 y PUL nada más, 12, que quiere decir 12 pulgadas, o escrito de otra forma, un pie igual a 12 y con dos comillas a la derecha superior del número, que eso quiere decir pulgadas, mientras que esta comita de aquí quiere de una sola a la derecha del número en la parte de arriba, quiere decir pie. Bueno, aquí tenemos la relación de estas unidades con las unidades de distancia más conocidas, con el metro, que aquí tenemos una pulgada, equivale a 2,54 centímetros. Bueno, aún teniendo esto, ya podemos empezar a cómo convertir de una unidad a otra, así sea de las unidades inglesas a unidades mundiales, o cualquier caso que se pueda presentar en conversión de estas unidades. Bueno, podemos comenzar, por ejemplo, un problemita, podemos inventarnos un problema. Por ejemplo, aquí podemos decir 3,5 kilómetros a cuántos centímetros equivale. Sin más preámbulos, resolvamos el problema que mencionamos anteriormente y que consistía en
convertir 3.5 kilómetros a centímetros. Bueno, en este caso, como vamos a convertir de kilómetros a centímetros, usamos la tabla que aparece aquí a la derecha y tomamos los datos que dicen lo siguiente, que 1 kilómetro equivale a 10 a la 3 metros. Y además tenemos que centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros. Bueno, teniendo estas dos, entonces podemos basarnos en algunas reglas matemáticas para poderlo resolver fácilmente. Por ejemplo, aquí como tenemos 3.5 kilómetros, vamos a lograr aquí en esta igualdad el 3.5 multiplicando miembro a miembro por 3.5. Entonces se haría de la siguiente forma: 3.5 multiplicado por kilómetro igual a 3.5 multiplicado por 10 a la 3 metros. Aquí en este caso multipliqué en ambos lados por la misma cantidad. Esa es una regla matemática que dice que si usted tiene, por ejemplo, una igualdad A igual a B, usted puede multiplicar por cualquier cantidad y obtenemos otra igualdad correcta. Por ejemplo, multipliquémoslo por una cantidad cualquiera, digamos C, entonces quedaría C multiplicado igual a C multiplicado por B, C por A igual a C por B, multiplicando a ambos lados, y esto es cierto. Y lo aplicamos precisamente aquí. Bien, entonces vamos a dejar esto un poquito más resumido, dejándolo 3.5 kilómetros igual a 3.5 por 10 a la 3 metros. Bueno, aquí no dejé el punto acá en 3.5 por kilómetro porque se sobreentiende que si uno no le pone un punto está multiplicando, y lo mismo aquí a la derecha. Por eso ahí donde están las flechitas no aparecen los puntos. Bueno, teniendo esto, entonces escribo aquí la segunda igualdad debajo de esta, donde dice centímetro igual a 10 a la menos 2 metros. O sea, lo único que hice fue trasladar esto aquí. Bien, entonces aquí tenemos dos igualdades una sobre la otra, trazamos una línea y vamos a dividir miembro a miembro. En esta es una ley de matemática que dice, por ejemplo, que si usted tiene m igual a n, una igualdad, y tiene otra, por ejemplo, z igual a l, traza una línea acá y ustedes pueden obtener otra igualdad dividiendo miembro a miembro. Por ejemplo, aquí tomando los miembros izquierdos puedo tomar el m, lo puedo dividir por z, y a la derecha hago lo mismo con los miembros en el mismo orden, n dividido en l, y obtenemos otra igualdad correcta. Eso lo vamos a aplicar aquí, usando estas dos ecuaciones, estas dos igualdades, esta y esta. Entonces procedemos de la siguiente forma. Entonces escribimos 3.5 kilómetros sobre centímetro es igual a 3.5 por 10 a la 3 metros sobre 10 a la menos 2 metros. Recordemos que aquí el símbolo de dividido viene a reemplazar la línea de la división de entre dos números. Bueno, tenemos aquí que estas dos metros se pueden cancelar, esta y esta,
porque está en el numerador y en el denominador y no aparece en adición o sustracción, por tanto las puedo eliminar. Entonces aquí nos queda esto más resumido de la siguiente manera. 3.5 kilómetros dividido entre centímetros es igual a 3.5 por 10 a la 3 por 10 a la 2 a la más 2. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque cuando hay una cantidad en el denominador, una potencia, la puede uno pasar al numerador y lo que hace uno es cambiarle el signo del exponente. Como era menos, como era menos acá, cambió a más aquí. Entonces nos queda la expresión ya sin metros. Esto más resumido quedaría de la siguiente forma. 3.5 kilómetros sobre centímetro es igual a 3.5 por 10 a la 5. Aquí, debido a esto, a una ley matemática que dice que si tenemos una expresión como a a la n multiplicado por a a la m, esto se puede resumir como a la n más m. Esa es una ley matemática que la hemos aplicado aquí. Bien, entonces teniendo que este centímetro que está aquí está dividiendo, lo va a pasar a multiplicar aquí al lado derecho. Tenemos entonces que 3.5 kilómetros es igual a 3.5 por 10 a la 5 centímetros. Y esa sería la respuesta. Realmente esto sería la respuesta. Y tenemos lo que nos preguntaron aquí arriba, que 3.5 kilómetros había que convertirlo a centímetros, y aquí lo tenemos precisamente en esta expresión. Esto escrito de otra forma más típica sería de la siguiente forma. 3.5 kilómetros es igual a 3, el punto del decimal lo voy a correr 5 veces a la derecha y nos quedaría 35 y 4 ceros, porque estaríamos cambiando el punto de acá, lo colocamos aquí al final. Por tanto, nos quedarían aquí centímetros. Conclusión: 3.5 kilómetros equivalen a 350.000 centímetros. Bueno, resolvamos otro problema. En este caso vamos a resolver uno de conversión de unidad más pequeña a una mayor. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, dice convertir 48 millones de nanómetros a milímetros. Bueno, en este caso lo primero que tenemos que hacer es dejar ese 48 millones en una notación científica, y para ello tomamos el 48 millones de nanómetros, lo escribimos como 4.8. Aquí en este caso voy a colocar una potencia que multiplica esa cantidad, pero el exponente tiene que ser el número de veces que yo voy a ir de derecha a izquierda, que viene a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Por tanto, escribo aquí 7 en el exponente, y así el punto quedaría, o el punto decimal quedaría en el 4. ¿Por qué no se puso en el 48 aquí, por ejemplo, el punto? Porque ese no sería una notación científica. Para tener un número en la notación científica debe tener el punto decimal en el primer dígito.
Bien, entonces, bueno, aquí nos faltó escribir nanómetros. Bueno, teniendo eso, entonces aquí puedo escribir, bueno, en primer lugar vamos a escribir las unidades en las cuales se va a transferir una a otra. Una que dice, la primera que dice nanómetro, la tenemos aquí de la tabla, la escribimos acá, que dice nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros. Y la otra unidad que tenemos aquí a la que hay que convertir es milímetro, entonces la tomamos de aquí también de la tabla y la escribimos acá, que dice un milímetro es igual borremos esto un poco porque no está bien escrito. Un milímetro es igual a 10 a la menos 3 metros. Bueno, entonces teniendo eso, aquí volvemos a hacer lo mismo que antes, trazamos una línea y vamos a dividir miembro a miembro. Aquí quedaría nanómetro dividido entre milímetro es igual a 10 a la menos 9 metros sobre 10 a la menos 3 metros. Aquí podemos ver que en esta expresión, para dejarlo más simple, podemos cancelar los metros y nos quedaría la expresión de la siguiente forma: nanómetro sobre milímetro igual a 10 a la menos 9 multiplicado por 10 a la más 3, como hicimos en el anterior caso. Por tanto, nos quedaría que nanómetro sobre milímetro es igual a 10 a la menos 9 más 3, que en resumidas cuentas nos quedaría que nanómetro sobre milímetro es igual a 10 a la menos 6, simplemente porque aquí lo que hice fue restar 9 de 3 y nos queda como menos 6 el resultado. Bueno, dejando esta expresión del milímetro, lo que está en el denominador lo va a pasar a multiplicar aquí a la derecha en esta expresión y nos quedaría lo siguiente: nanómetro es igual a 10 a la menos 6 milímetros. Bueno, en este caso lo hice un poquito diferente al anterior. Aquí dejé de último la expresión del número que va a la izquierda del nanómetro, o de lo que nos preguntan, pero por tanto lo podemos hacer ahora mismo. Entonces multiplicamos miembro a miembro por 4.8 por 10 a la 7 nanómetros. A la derecha multiplico lo mismo, 4.8 por 10 a la 7 milímetros. Dense cuenta que aquí a la derecha y a la izquierda de esta expresión lo que hice fue multiplicar por 4.8 por 10 a la 7 para obtener lo que nos están preguntando aquí y acá. Llegar a 48 millones, o sea 4.8 por 10 a la 7 nanómetros a milímetros. Por tanto, nos queda esto, ya prácticamente la respuesta ya nos quedó en ese sentido. Aquí nos faltó multiplicar por 10 a la menos 6. Que aquí no lo hice, el 10 a la menos 6 no lo había incluido aquí, pero solo el milímetro. Por tanto, corrigiendo eso nos quedaría así. Por tanto, 4.8 por 10 a la 7 nanómetros nos quedaría
como 4.8 por 10 a la 7 menos 6 milímetros. ¿Y aquí por qué? Porque al multiplicar dos potencias de la misma base, aquí se adicionan los exponentes, que sería 7 menos 6, que aquí lo dejé escrito. Bien, por tanto, esto quedaría como 4.8 por 10 a la 7 nanómetros es igual a 4.8 por 10 a la 1 milímetros. O sea que aquí 10 a la 1 viene a ser prácticamente 10, que multiplicado por 4.8 queda 48. Por tanto, quedaría 4.8 por 10 a la 7 nanómetros es igual a 48 milímetros. En conclusión, bueno, aquí tenemos dos metros, uno que es de construcción y el otro es de costura. Están colocados juntos y para realizar una misma medida. Aquí se ve más o menos el detalle de cada una de estas medidas. Por ejemplo, aquí en el metro, en las medidas inglesas, tenemos que hasta la línea aparecen 2 con una comita, 5 con 2 comitas, es decir, 2 pies, 5 pulgadas y 3 octavos de pulgadas. Según eso, la conversión en centímetros viene a ser más o menos 75. Pues vamos a comprobar. Bueno, ustedes se pudieron dar cuenta que en el metro de construcción inglesa aparece la medida de 2 pies, así como aparece ahí, 2 pies, 5 y 3/8 de pulgada. Entonces aquí lo que tenemos que hacer para convertirlo, por ejemplo, a centímetros, esa medida, entonces tenemos que convertirla todo a pulgadas y después, por último, lo convertimos a centímetros. Entonces aquí tenemos que 2 pies, aquí a la derecha aparece ese dato donde dice que un pie equivale a 12 pulgadas. Por tanto, aquí a esos 2 pies los multiplico por 12 y me queda igual a 24 pulgadas en total. Por tanto, el total de pulgadas tenemos que tomar obviamente estas 5 pulgadas enteras y se las adicionamos aquí al 24 pulgadas, que nos quedaría en total 24 pulgadas más 5 pulgadas, nos queda exactamente 29 pulgadas. Pero aquí tenemos una pequeña fracción de pulgada que está representada aquí en esta división, donde tenemos que 3 lo vamos a dividir entre 8. Entonces, al hacer esa división tenemos que agregar aquí un 0. Primero colocamos 0 punto acá, agregamos un 0 al 3 y dividimos 30 entre 8, que a la final nos queda la división en 0.37 de pulgada. Por tanto, a los 29 pulgadas le adicionamos el 0.37 de pulgada, que nos queda por total 29.37 pulgadas. Bueno, tomamos el otro dato que dice que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Entonces eso quiere decir que las 29.37 pulgadas la debemos multiplicar por 2.54, que equivale
a cada una de la distancia en centímetros para cada pulgada. Y nos queda, al multiplicar eso, nos queda un total de 74,59 centímetros, el cual ya quedó convertido. Como ya vimos, una de las unidades fundamentales de la física son las unidades de distancia. Tenemos ahora las unidades de tiempo amigos, y las damos demás por que son muy terminado importantes la para el desarrollo de la conversión física. de las unidades básicas de la física Y para y eso nos tenemos vemos en un aquí esta próximo tablita episodio. que nos indica las unidades de tiempo, donde el segundo se usa como unidad básica y primaria para la unidad de tiempo. Pero tenemos otras unidades de tiempo como son muy conocidas, el minuto, que son 60 segundos y se escribe solo M y N en lugar de escribir minuto. H para la hora, que son 60 minutos, que se escribe solo la letra H. Y el día, que bueno, eso sí equivale solo a 24 horas. Otra unidad que más o menos se usa es el microsegundo, que equivale a 10 a la menos 6 segundos, que es una millonésima de segundo, y el nanosegundo, que equivale a una milmillonésima de segundo. Esas son las unidades más usadas de tiempo. Bueno, la conversión de estas unidades de una a otra realmente se hace de la misma manera como se convirtieron las unidades de longitud. No hay problema en ese caso. Aquí pasamos entonces a las unidades de masa, que tenemos de dos tipos: la unidad de masa convencional y las unidades de masa inglesa. En las unidades de masa convencional, la base de medida es el gramo, que se escribe solo con una G minúscula. Pero tenemos unas medidas mayores y menores que el gramo, que las más usadas son las siguientes. La tonelada, que se escribe TON solamente y equivale a 1000 kilogramos, siendo un kilogramo, así como está acá, siendo un kilogramo equivalente a 1000 gramos. La tonelada obviamente solo se escribe TON y el kilogramo solo se escribe KG únicamente. Una unidad más pequeñita, que es el miligramo, que aquí está, se escribe solo mg y equivale a una milésima de gramo, que viene a ser 10 a la menos 3 gramos. Otra unidad muy usada es el microgramo, que se usa por los químicos más que todo. Microgramo, que se escribe con el sufijo como lo hicimos en las unidades de distancia. Microgramo, que viene a ser a 10 a la menos 6, que equivale a una millonésima de gramo. Y se escribe con una U pequeña. Y la última unidad de masa en el sistema más usado, que es el nanogramo, que equivale a una milmillonésima de gramo, o dicho de otro modo, 10 a la menos 9 gramos. Y se escribe solo NG, que se representa eso solamente escribiendo nanogramo. Bien, otras unidades de masa que también son usadas, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, son, por ejemplo, la onza. Y la onza representa una equivalencia a las unidades de masa convencionales, que son 28,3 gramos, equivale a una sola onza. Y se escribe OZ solamente. La libra también es muy usada, se escribe LB minúscula, que representa 16 onzas. La arroba, que se representa por este símbolo, que equivale a 25 libras, y solo se escribe con ese símbolo en lugar de escribir arroba.
Hay otra unidad también más o menos usada que es el quintal, que se representa con dos Q seguidas y viene a equivaler a 100 libras. Bueno, en este caso vamos a hacer un pequeño problema eh, que viene a ser el siguiente. Convirtamos, por ejemplo, 28.5 arrobas. Convirtámoslas a, por ejemplo, gramos. Bueno, entonces en este caso tenemos que hacer doble procedimiento hasta lograr de arrobas a gramo. Entonces empezamos escribiendo primero la equivalencia que tenemos aquí en la tabla que dice que una arroba equivale a 25 libras. Y aquí escribimos otra unidad que es la de la onza que dice que una libra es igual a 16 onzas. Bueno, en este caso quiero convertir arroba a onzas. Entonces, por tanto, escribo que una arroba es igual a 25 libras y en lugar de la libra escribimos su equivalente, o sea que lo multiplicamos por 16 onzas. Bueno, entonces aquí tenemos que una arroba equivale a 25 por 16, que da 400. O sea que aquí escribimos 400 onzas. Bueno, una vez teniendo esto, entonces vamos a ver que aquí arriba tenemos en esta tabla, vemos que una onza equivale a 28.3 gramos. Entonces, escribimos aquí que una arroba viene a ser exactamente 400 multiplicado por una onza, que la onza vale 28.3 gramos. Por tanto, aquí la arroba nos quedaría 400 multiplicado por 28.3, que nos da un total por 28.3, que nos da 11.320. O sea que aquí nos quedaría 11.320 gramos. Y así tenemos la conversión de arrobas en gramos. Bueno, amigos, damos por terminado la conversión de las unidades básicas de la física y nos vemos en un próximo episodio.